Everyone. Hola, buenos dias. That is about all of the Spanish I know, I am afraid to say. So I will introduce us in English. Feel free to translate this to anyone that's watching. Thank you for watching ICA Plays On. This is clarinets in Spanish. So this is the Spanish speaking portion for any of our Spanish speaking clarinetists. We're so happy to have you here today. And please feel free to use the chat to comment any questions you have. This is going to be a free-form discussion about warm-ups, practicing, repertoire, anything that you want to know. So if one of you would like to translate what I just said, I'm sure all of you speak multiple languages and have no problem with this, but I will let all of the wonderful panelists we have here today introduce yourselves and take it away. Okay, well, Jenny basically introduced us and welcome everybody to the webinar that is going to be in Spanish, but now that they're doing a free translation of what she said, which is basically welcoming all of you attending this webinar to it, and thank you for joining the ICA session today. Hola a todos. I hope I can start speaking Spanish. Hola a todos, soy Sócrates Villegas. Muchísimas gracias por la invitación al Congreso, a la asociación, a Jenny, a todos a ustedes por su presencia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues, bueno, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que se conectan y bienvenidos. Buenas, mi nombre es Lenín Aguirre, de Costa Rica. De verdad, muchas gracias a la ICA por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes compartiendo y, bueno, espero que sea un rato muy agradable para todos y todas. Buenos días a todos. Aquí los saludo, Javier Vinasco desde Colombia. Muy contento, muy complacido de compartir con colegas tan distinguidos de Latinoamérica. Mi agradecimiento a la International Clarinet Association por haber organizado este evento maravilloso. Me parece que la música no se puede detener por la situación actual y que los clarinetistas podemos seguir en contacto y hacer muchas cosas juntos. Un gusto estar aquí. Y bueno, mi nombre es Jorge Montilla, de Venezuela, y gracias, thanks to Jessica and Jenny por la invitación a participar en este webinar. Y bueno, gracias también a la ICA, o como le decimos nosotros, like we call it in Spanish, la ICA, por la invitación a participar y por continuar haciendo cosas maravillosas por el clarinete. Okay. And why don't we start out by all of you talking about the clarinet's role in your countries? Okay, nos han pedido que hablemos del rol del clarinete en nuestros países. Okay. Bueno, si quieren, puedo empezar contándoles un poco sobre el clarinete en Colombia. Brevemente, bueno, tiene una historia larga ya. Sí, la noticia que tenemos es que el clarinete llegó a nuestro país con las misiones de los jesuitas hace varios siglos y se fue esparciendo por todo el país, pero siempre ha tenido participación en la música clásica, pero sobre todo en la música popular y en la música folclórica de casi todas las regiones del país. Eso es, digamos, lo que ha permitido que el clarinete se vuelva muy popular y que mucha gente lo estudie, que ha venido a reemplazar a otros instrumentos antiguos en la música folclórica de muchas regiones, sobre todo de la costa del Caribe, de la costa del Pacífico y de la región andina, de las montañas, que es donde están las grandes ciudades en Colombia. Entonces, finalmente, al día de hoy, si a esa música folclórica y popular que se hace con clarinete le sumamos que tenemos una fuerte tradición de bandas de vientos heredada de España, que puede haber en Colombia más de 1500 bandas, pues somos un montón de clarinetistas.
Hay muchos jóvenes estudiando el clarinete, todavía muchos, hay más de 30 universidades en Colombia donde se puede estudiar el clarinete profesionalmente. Y bueno, eso crea toda una dinámica y todo un movimiento. Han surgido clarinetistas muy destacados que han tenido participaciones importantes, inclusive a nivel internacional. Algunos se han ido a formar a Venezuela, por ejemplo, otros se han ido nos hemos ido a formar a México, otros a Europa, muchos a los Estados Unidos. Y bueno, quiero decir que el clarinete en Colombia es muy vital. Muchos lo practicamos, muchos lo enseñamos, muchos lo aprendemos y espero que siga así por mucho tiempo. Súper, súper historia. Bueno, wow, están repletos de clarinetistas ahí en Colombia, me parece. Pues lo que puedo comentar acerca de México, acerca del mundo clarinetístico aquí en México, es muy vasto también, es muy vasto, tiene una tradición también de bandas, también bueno, a raíz de los españoles y también de los franceses, que tuvieron pues una trascendencia aquí en el país, también muy influyente acerca de la banda y de la música. Sobre todo eso, y en la Ciudad de México hay en cada delegación, o ¿cómo se puede decir? No sé si colonia, delegación, ahora no sé cómo se llaman, alcaldías. Existía antes, cada alcaldía tenía su banda, y cada fin de semana hacían sus presentaciones o que se presentaban por acá. Y así ha habido, hay bandas militares, pero sobre todo, como platicaba Javier, la banda o la música popular es lo que aquí se escucha todo el tiempo, y clarinete para acá, clarinete para allá, y está muy influenciado por todos lados podemos escuchar lo que aquí en México se le llama la música de banda, puede ser, y de ahí, pues todo el mundo quiere estar en una banda, y a veces de las cosas más fáciles también es el clarinete. Y pues es muy buscado y mucha gente se va con el clarinete pues también, como sabemos desde chiquitos, a veces uno no alcanza a cerrar otras cosas más que pues les dan ahí el instrumento, el clarinete. Y así se empiezan aquí, sobre todo en el Estado de México, en Oaxaca, en la región central. Hay dinastías, hay familias de generaciones, de 4 o 5 generaciones tocando instrumentos, dedicándose a la música, a las bandas sinfónicas, a las bandas militares, a las bandas de marina. Hay una tradición muy grande aquí en México de familias, por ejemplo, aquí en el pueblo de donde soy originario, hay nombres de familias, de dinastías que siguen y siguen ocupando puestos en las bandas militares en la Ciudad de México, que es lo que está más al alcance aquí. Y así es parte de la formación, parte del acercamiento que tiene la gente hacia el clarinete aquí en México. Bien. Bueno, para hablar un poco contrario a lo que ha pasado en México y en Colombia, en Venezuela, digamos que es como el país de las orquestas y no tanto de las bandas. Entonces, por eso es que el clarinete tiene una participación más reducida, porque las orquestas solamente usan 2, 3, 4 o 5 clarinetes y no tantos como las bandas. Entonces, digamos que tenemos una presencia un poco más reducida en cuanto a números por la necesidad de las orquestas. Pero así Venezuela ha tenido la suerte de poder ser la sede de academias como la Academia Latinoamericana de Clarinete, entre la cual, como mencionó Javier, vinieron en una oportunidad muchos colombianos y gente latinoamericana de muchos países a formarse con nosotros allá en Venezuela, con los maestros venezolanos y también con los maestros invitados, que en algún momento fueron muchos que pudieron visitar Venezuela para dar clases.
uno de esos productos también es Lenín, que está aquí como panelista hoy, que tuvo también la suerte y tuvimos nosotros también la suerte de tener una representación de Costa Rica en la Academia Latinoamericana y que es importante. Entonces, esa ha sido nuestra contribución al clarinete en Latinoamérica, es ser los anfitriones de la Academia Latinoamericana por un momento y tener la suerte de tener tantos grandes maestros invitados y nacionales enseñando lo que sabemos y lo que hemos sabido a todos los interesados en Latinoamérica. Buenas, bueno, es mi turno ya. Lo que les iba a comentar es que en Costa Rica es muy diferente, digamos. Somos un país muy pequeño y realmente donde está el clarinete presente es en las bandas de marcha, por ejemplo, banda sinfónica, y lo que son bueno, se usa mucho también en el calipso, bueno, que es en la parte ya de Limón, que es donde está bueno, la parte africana del país, digamos, la influencia fuerte. Y digamos que el clarinete en música popular, ese es como ¿verdad? Donde se desempeña un poco, a diferencia de México, que, bueno, que es un país súper grande y tiene cualquier cantidad de música de bandas. Además te vas a Colombia y están haciendo un montón de proyectos, ¿verdad? Con el clarinete, y ni qué decir de Venezuela, ¿verdad? Que hay una fusión de clarinete también en su música. En Costa Rica es un poco atípico, realmente el clarinete se ha visto más como para concierto, digamos, y sin mucho bandas de marcha. Y bueno, sí, como bien nos comentaba Jorge, realmente, bueno, en Latinoamérica, bueno, Venezuela hizo un aporte y lo sigue haciendo, ¿verdad? A pesar de toda la situación que está viviendo en este momento, pero hizo un aporte muy grande. Por ejemplo, yo al maestro Javier Vinasco lo conocí ahí, recuerdo, hace bastante tiempo. A Jorge, a Luis Humberto Ramos lo conocí ahí, Luis Mora de México. Realmente los seminarios de allá eran muy importantes porque realmente era un congreso latinoamericano. Para mí se convirtió en eso, ¿verdad? Ya en sus últimas ediciones, porque podías ver clarinetistas de toda Latinoamérica ahí. Era como una ICA venezolana, digamos, ¿verdad? Y creo que fue muy bonito porque fue ver la diversidad de cómo el clarinete se puede abordar de muchas maneras y sin embargo todas son válidas, ¿verdad? Porque muchas veces se trata como de partir de que hay una manera de tocar, una manera de ver las cosas, pero creo que ese fue el aporte muy importante. Y aparte que yo siento que con lo que fueron los seminarios a lo largo de Latinoamérica, porque se hicieron alianzas, ¿verdad? Donde ya usted podía invitar a otros profesores. Y creo que algo más importante todavía es que durante un tiempo nosotros siempre teníamos que ver para afuera, ¿cierto? Y ya ahorita actualmente hay muchos latinos que han ido a profesionalizar afuera, han regresado a sus países y han fortalecido la escuela latinoamericana de clarinete en cada país. Cada vez usted ve que la gente toca mejor, ve mejor nivel. Y realmente, bueno, yo siento que Jorge y, bueno, el maestro Asdrúbal, que son más mayores que nosotros, fueron quizás de esas primeras generaciones que empezaron con el auge de la escuela, ¿verdad? También obviamente Luis Humberto Ramos, que, bueno, un gigante de la escuela mexicana y, bueno, y obviamente todo lo que está haciendo Sócrates por fuera, pero, bueno, y también lo que hizo en México, pero lo que me refiero es que de alguna manera nosotros somos, en mi caso, yo me siento como un producto de lo que hicieron ustedes, ¿verdad? En el pasado, y es bonito ver que ya gente como latinos, ¿verdad? Ya trabajando en orquestas de afuera, haciendo solos en las mismas orquestas de sus países de altísimo nivel. Y yo pensaría más que todo que sí ha habido un auge muy importante en el clarinete en estos últimos tiempos.
So I see we have a question. I must admit that I used Google Translate. You might have already answered this, but all of these bands, especially the ones that play outdoors, what kind of clarinets would one use to play outdoors in these situations without having it crack or succumb to the weather? Pues bueno, creo que en ese aspecto a los quienes tocan en bandas, quienes a veces se tiene que estar afuera tocando o esperar o algo así con lo del viento o el clima y la lluvia, a veces a veces tenemos que comprometer un poco eso, el cuidado de instrumento con cómo va a sonar y pues bueno, lo esencial o lo más recomendable sería tener una opción si tienes la posibilidad de adquirir, no sé, pues un como instrumento de repuesto o como de reserva para que lo tengas y puedas usarlo fuera de, bueno, a la intemperie, cuando está lloviendo, cuando no tienes esa manera de poder esconderlo o resguardarlo del clima. Yo creo que una opción es que tengas tu instrumento con el que te desenvuelves, con el que estudias y tener como que una opción aparte en este tipo de casos. Creo que sería, bueno, en mi caso la mayor recomendación. O la otra es tratar de buscar un buen instrumento. Ahora tenemos muchísimas variedades de materiales que no es solamente un material, sino que son la mezcla de materiales precisamente para ayudar a ese tipo de ambiente donde nos desarrollamos a veces a la intemperie. No sé qué puedan ustedes comentar, chicos. Bueno, lo que dice Sócrates, totalmente de acuerdo. Los que hemos tocado en banda nos hemos enfrentado al mal tiempo. En el caso de mi país, que es un país muy soleado, no solamente el problema es la lluvia, sino puede ser el sol. Recuerdo hace muchos años que toqué en una banda militar y había que estar 4 horas al sol al mediodía. Puede ser para los instrumentos terrible. Sí. Qué duro. También para el clarinetista, pero también para el instrumento, las zapatillas se rompen, es decir, sí, se raja la madera, eso es muy común. Entonces, no solamente es la lluvia, es también el sol, es también los cambios extremos de temperatura que a veces se dan, en donde hace frío y después hace mucho sol, pero las bandas tienen esa naturaleza. Históricamente han tenido la tradición de tocar al aire libre. En Colombia es muy común algo que se llama la retreta, y es que las bandas tocan los domingos al mediodía en las plazas de los pueblos, de los municipios y también de las ciudades grandes, donde yo vivo en Medellín lo hacen. Y es un concierto como de 1 hora en un parque para que pueda ir todo el mundo. Es algo popular, generalmente el repertorio también es muy popular, muy de aires típicos del país. Y pues la verdad es una tradición muy bonita, pero que paga su precio en los instrumentos. Yo tal vez lo que quisiera agregar es que, bueno, obviamente por la situación económica de nuestros países, ¿verdad? Tener 2 instrumentos es un poco complicado, pero si vamos al clarinete de madera, yo creo que lo más importante es el estarlo aceitando, ¿verdad? Frecuentemente, por lo menos 2, 3 veces al año. Si van a tener que hacer los conciertos al aire libre, es que estén aceitando la madera, porque si no eso se les va a reventar en cuestión de tiempo. Le van a cortar la vida muy, muy pronto. Y más en lugares que tienen una topografía tan diversa como son los países, bueno, Venezuela, México. O sea, usted en México son varios países en uno solo, y Colombia también es casi que toda Centroamérica unida. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Si van a estar viajando dentro de sus países, y no tienen recursos para adquirir un instrumento de pasta o ya, como dijo Sócrates, con material sintético, la recomendación que yo les podría dar es que el aceitado en la madera es primordial
para no acortar tan abruptamente la vida del instrumento. Eso, bueno, mi experiencia no es la banda, pero hay algunos clarinetes disponibles que son hechos con una aleación de plástico y madera, que hacen primero ese tubo, el tubo donde se ponen las llaves primero, lo hacen con una aleación de madera y plástico, y esos clarinetes son más resistentes a los cambios bruscos de temperatura y de presión barométrica. Pero mi experiencia es que cuando llueve no se toca, básicamente. Viviendo aquí donde sea. When it rains, we don't play. So, porque no solamente afecta la madera, sino que también afecta las zapatillas y afecta muchas cosas. Y no solamente afecta a los clarinetistas, es muy malo para los oboes, para la flauta, para los fagotes, no para los instrumentos de metal, afortunadamente, pero sí para los woodwinds, para los vientos madera o los soplos madera, los alientos. Entonces, yo pienso que aquellas personas que tienen que someter los instrumentos a esos cambios bruscos de temperatura, entonces podrían usar una opción de un clarinete que sea más sintético, tener un tipo de clarinete de plástico, que han llegado a ser clarinetes de plástico de muy buena calidad, y también, bueno, cuidar un poco los instrumentos. Yo mi instrumento aquí lo cuido durante el paso de las estaciones para que no sufra, entonces siempre lo tengo en un ambiente de temperatura y humedad controlado, en el cual se garantice que no se vaya a quebrar tan fácilmente. Entonces, ese es mi pequeño pensamiento acerca de los clarinetes y las bandas, y tocar afuera o adentro. Pero generalmente cuando llueve, los conciertos se suspenden, se llevan adentro de las salas, se mueven de escenarios, se suspenden. Yo iba a tocar de solista con una banda aquí en Iowa, y el día del concierto cayó uno de que nosotros llamamos un palo de agua, un chaparrón, y suspendieron el concierto porque no se puede tocar con lluvia, no se puede tocar. No solamente es malo para el peinado, sino también para el clarinete, para todo. Entonces hay que considerar que eso es una cosa extrema. Y aquí en Estados Unidos, las bandas, los que llaman los marching bands, después de cierto momento en el invierno, ya no ensayan ni tocan más porque es muy frío. Y empiezan también cuando está terminando el calor. Entonces tienen como una temporada específica para practicar y para tocar afuera, al aire libre, como llamamos nosotros. Entonces, yo creo que todo esto se considera. Sin embargo, casi todos mis alumnos que tocan en el marching band tienen dos clarinetes. Tienen uno que es como, digamos, el de concierto, el que ellos utilizan para practicar y para, digamos, como su instrumento más preciado. Y tienen uno de plástico que solamente usan para tocar en la banda, y para tocar en la banda afuera, la banda que es la banda de los juegos. Entonces, yo creo que hay opciones, siempre hay una opción más económica, de un clarinete más económico, que es como, no importa perder ese al tiempo. Okay. Gracias. Before we go on to the next question, let's introduce Alexis, who's joined us. Everyone give a round of applause. I'll let you introduce yourself in just a second. I thought it would be interesting to learn more about what kinds of clarinets that are popular in your countries, what mouthpieces, reeds, accessories, the fun questions. And then I know a lot of you have either studied, performed, you teach in a different country than where you're from. So what are the biggest differences in clarinet performance and pedagogy from where you're from and where you've traveled, where you teach, where you studied? Ok, si ustedes entendieron lo que preguntó,
preguntó acerca de los clarinetes que usamos y también preguntó un poco de las diferencias pedagógicas entre los países de donde somos y donde estamos ahora o donde vamos, que no son esos países. Yo puedo comenzar diciendo que en Venezuela es muy popular los clarinetes Rossi y también son muy populares en el resto de Latinoamérica, pero digamos que es una preferencia no forzada, sino como un gusto adquirido. O sea, nadie, por lo menos que yo sepa, te dice tienes que tocar esta marca de cañas, de boquillas o de clarinete, sino que creo que es un poco más la elección personal, la preferencia colectiva también, digamos, cómo toca esa persona, cómo toca ese maestro, cómo toca ese profesor, o como nos gusta cómo toca otro solista de otro lugar, y entonces así se van creando las preferencias. Como digo yo, es muy difícil imponerle a una persona cómo se va a vestir y qué le va a gustar si usa esto o lo otro. Entonces cada uno tiene una preferencia basada en la necesidad y también en el valor estético colectivo, que es un poco a lo que se refiere esto de ser músico en esta época de la humanidad. Y bueno, también las clases en Venezuela son muy diferentes a las clases en los Estados Unidos. Digamos, una de las diferencias más grandes es que el contacto físico es mayor en los países latinoamericanos y en Venezuela, o sea, la posibilidad de tocar a una persona físicamente es un poco mayor que aquí. Entonces, en los Estados Unidos hay unos códigos de conducta profesional que son diferentes y que deben ser respetados porque es parte de un código también, de parte de una cultura pedagógica. Entonces, debe ser respetado porque así son las reglas y así es como debe ser. Entonces, eso para contestar lo del equipo, lo de los clarinetes, lo de las cañas y las boquillas y eso, nosotros, digo, en Venezuela teníamos una preferencia por las boquillas Van Doren, algunos 5RB o algunos B40 o algunos B45. Teníamos preferencia por los clarinetes Rossi de diversas cámaras y de diversos modelos, pero también hay muchísima gente que ha adoptado los clarinetes, digamos, tradicionales, los que toca el resto del mundo, los de otras marcas también. Y lo mismo con las cañas y lo mismo con las abrazaderas y con otras cosas. Entonces, no es extraño ver una persona tocando con una caña que nadie conoce, porque ahora uno puede conseguir algo y comprarlo por internet y recibirlo y usarlo y gustarle y adoptarlo. Entonces, es una cuestión que digamos que es parte de la libertad que tenemos de escoger nuestros accesorios siempre y cuando se produzca lo que se necesita musicalmente y artísticamente, que es donde yo creo que es lo más importante, que no lo que usas, sino cómo lo usas y para qué lo usas y qué resultado obtienes. Y entonces ahí donde viene la parte personal y la parte del gusto colectivo, estético. Y bueno, así más o menos como se plantean las cosas en Venezuela. Bueno, si me permiten, yo para describir lo que es Colombia, el caso colombiano se parece mucho a lo que pasa con la anatomía, con la raza, digamos. Tal vez podría decir que es uno de los países más mestizos del continente. Es donde ha habido mucha mezcla. No puede uno decir, reconozco a un colombiano más o menos por la fisonomía que tiene, porque hay de todo, ¿no? Desde gente muy blanca, indígenas, digamos, negro, y todas las variantes posibles.
tenemos de todo. Yo creo que algo así pasa en el clarinete. Como es un país, digamos, en donde muchas personas se han formado, ya les había dicho antes, en Venezuela, otros en México, otros en Estados Unidos, otros en Europa, y con las diferencias que tienen los países europeos. Entonces hay gente que ha estudiado en Francia, pero otros en Italia, otros en España, en fin, otros en Inglaterra. Y eso lo que ha creado es una gran diversidad. Yo no podría decir que hay una tendencia generalizada en ninguno de los aspectos que aquí se han mencionado, de pedagogía o de tipo de sonido que se busca, o de boquillas o de cañas o de instrumentos. Lo que hay es una gran diversidad, y por lo que yo he podido observar, están presentes pues casi todas las marcas de todos esos instrumentos y accesorios. Tal vez podría decir que en el ámbito de las bandas, sobre todo, noto que es muy popular Yamaha, pero en realidad también encuentras instrumentos chinos, y también, porque por cierto son muy baratos, entonces digamos es a los que pueden acceder los estudiantes, y también los que compra desafortunadamente a veces el gobierno para estos programas de niños. No siempre compran la mejor calidad. En eso, digamos, es diferente a lo que he podido observar en México o en Venezuela, donde buscan tener cosas de muy buena calidad. Acá no se fijan tanto en eso, se fijan más en el precio. Entonces hay una gran diversidad. Yo podría decir que Van Doren es una caña muy usada. Boquillas también se usan mucho, pero no son las únicas, y también veo de muchas, hasta de pequeños constructores, cosas muy especializadas, hasta cosas muy genéricas que no tienen ni marca, y hasta otras que hemos ido descubriendo inclusive de piratería, Ah, donde vienen sin marca y en Colombia se la ponen. Una anécdota que, bueno, tiene cierto trasfondo terrible, pero es simpática. Cuando estuvo el presidente de Buffet, Crampon, con algunos ejecutivos de esa empresa, encontraron clarinetes marca Puffet, con P, no con B, sino con P, seguramente etiquetados en Colombia. Entonces, también hay mucho de eso, ¿no es cierto? También hay mucho de eso. Entonces, si wow, una palabra lo resume todo, pues es diversidad. muy bien. Qué buenas historias, Javier. Buffet, voy a ir por un buffet. Pues bueno, ¿qué les podría comentar acerca de los accesorios, de los clarinetes aquí en México? Creo que ha habido ciertas modas. Me he dado cuenta de eso. En los 80s se usó mucho el clarinete Cel, tenía hasta mi bemol. Se usaba mucho en las bandas. En los 80s, en los 90s también se usaba mucho la boquilla Pomarico. Mucha gente usaba la boquilla Pomarico. Pero creo que desde siempre, tal vez lo atribuyo a las primeras personas o los primeros maestros que emigraron a estudiar al extranjero, pues fueron primero a Francia. Y yo creo que a raíz de eso hubo mucha influencia aquí en México acerca de la preferencia por las marcas francesas, por Buffet precisamente, por Selmer, mayormente Buffet. Y en cañas, pues no se diga, ¿no? Aquí, pues casi todo el tiempo fue o ha sido Van Doren, a excepción de los últimos años, donde ya, pues, creo que ha sido en todo el mundo, ¿no? Ya la diversificación es mayor, ya encontramos marcas de todos lados, González, de todos lados encontramos aquí ya, y con la cercanía a Estados Unidos, a veces se nos facilita un poco el poder adquirir diferentes marcas, diferentes productos, pues ya sea también hasta por internet. Un poco más caro, pero hay más opciones, tenemos todavía más opciones. Creo que eso es la corriente que llevamos, que hasta acá no llegó sí nos llegó el clarinete Rossi con nuestro Luis Humberto.
hasta acá llegó. Hay algunos clarinetes Rossi también, que probé alguno, me encantó. Y ahora entiendo por qué los tocan también. Y en cuestión de la otra pregunta que nos hacían acerca de cómo enseñan el clarinete en nuestro país o en el país donde fuimos a estudiar o donde residimos, yo quisiera comentar que para mí fue como un shock, así llegar y pues de cómo se ve la manera de cómo estudian, de cómo abordan el clarinete. A mí me tocó estudiar en Francia y fue un cambio totalmente así de chip, de todo, de abordar el instrumento y de trabajar. Y también tuve la fortuna de estudiar en Estados Unidos y fue completamente diferente. Fue así, otra cosa, otro sonido, otro concepto, otra manera de tocar. Y pues bueno, eso creo que es normal. Creo que es normal si te vas en Francia y te vas en Francia a Francia, en otra región, con otro maestro va a ser diferente. Pero creo que debemos de llegar con la mente abierta pues a todo eso, a todos los conocimientos que nos están dando, que nos están ofreciendo. Y como decía Jorge, que a final de cuentas uno no lo va a obligar a tocar de cierta manera, ¿no? Tú lo puedes aprender y ya, pues ya depende de ti qué es lo que te sirve, qué es lo que usas, pero yo recomendaría que pues sí, ¿no? Pues a donde lleguemos y digo, por alguna razón llegamos a donde estemos, ¿no? A estudiar, ya sea estudiar o a tocar, porque pues, ahí nos interesa tal vez. Y si esa pregunta tal vez fue porque se dan cuenta de eso, de que es muy diferente a veces la manera de enseñar donde estaban y a donde llegaron, pues creo que es lo mejor tratar o si es muy diferente y no te gusta, pues una de dos, o huir o adaptar y tener la mente abierta a poder recibir esos comentarios. Pero sí, eso es muy normal de llegar a un lado y que se toque diferente y llegar a otro y es diferente. Lo vemos en las bandas, los vemos en las orquestas. Y también de un país o de una región a otras es un poquito diferente también de tocar. Eso sería mi comentario, chicos. Sí me gustaría opinar, bueno, con respecto a la situación en Panamá. Muy buenos días. Gracias Jenny y gracias Jessica por esta invitación y bueno, compartir con todos estos maestros de Latinoamérica, pues me pone muy feliz y pues gracias por la invitación. En Panamá, bueno, ha sido un tema más que todo, digamos que histórico. A raíz de la construcción del canal, digamos que hubo mucha influencia francesa, mucha influencia europea, ¿no? Entonces, digamos que aquí hubo una gran influencia con respecto a los instrumentos buffet, ¿verdad? El Leblanc y todos estos clarinetes, pues que siempre han llevado una trayectoria histórica en cuanto a la construcción del mismo instrumento. Y bueno, eso ayudó a que muchas personas adquirieran estos instrumentos a través de estas embarcaciones y resultó un hecho muy interesante para Panamá. Luego entonces, a raíz de que ya Estados Unidos, digamos que toma parte de la zona del canal, hemos tenido inclusive muchos accesorios a través de los Estados Unidos porque hemos adquirido otros accesorios, digamos, boquillas Van Doren, cañas Van Doren. Entonces, eso ayudó también digamos que a la realización y a la formación del mismo clarinete en sí en Panamá. Y bueno, ahorita actualmente pues tenemos una variedad de empresas que tienen contratos con varias organizaciones y varias marcas del clarinete, por ejemplo, Leyer, tenemos Buffet, Yamaha, y hay un sinfín de marcas que los estudiantes aquí tienen la facilidad de probar y que quizás cuando yo estudiaba era un poco difícil no accesar a esos productos. Entonces, para nosotros ha sido también ha sido interesante ese momento en el que puedes tener acceso a estos accesorios, probar y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, y ir variando, ¿no?
hablando un poquito más del aspecto educativo, digamos, de la formación, pues gracias a una beca que pude obtener para estudiar en Estados Unidos, pues realicé mi estudio de maestría allá y como dijo, creo que el maestro Sócrates, es una visión completamente diferente y eso lo ayuda a uno a cuando uno regresa al país, ¿no? Poder brindar ese pequeño grano de arena, esa pequeña formación que recibiste afuera y poder compartirla e inclusive darle forma a lo que ya existe como planeamiento o seguimiento a nivel de formación, a nivel de crecimiento musical, ¿no? Y de técnica inclusive. Entonces, creo yo que cada uno de esos aspectos nos ayuda inclusive a mejorar el ambiente clarinetístico en Panamá. Bueno, en mi caso, en Costa Rica, realmente la influencia directa ha sido Estados Unidos a lo largo de muchos años. Y justamente los maestros, digamos, que se fueron a preparar, bueno, mis maestros, digamos, de Costa Rica, en su mayoría se fueron a preparar a Estados Unidos. Entonces, un modelo que es, bueno, muy popular en Costa Rica es el famoso R13 de Buffet. Realmente ese es como el clarinete que usan los profesores de acá. Sin embargo, el clarinete que yo uso es el RC Prestige. Ya eso es como una, nada más como quiero enfatizar de que muchas veces los muchachos agarran un clarinete y como ven a una persona van y se compran el Tosca o yo qué sé, buscan el clarinete más caro. Y también justamente por eso las marcas tienen tantos modelos. Realmente el modelo está pensado no en que el más caro es el mejor, sino que obviamente tiene otros acabados, pero uno tiene que buscar lo que se ajusta a cómo uno toca. Digamos, las cámaras son muy diferentes, los teclados también. Entonces yo lo que les podría aconsejar es que prueben primero, ¿verdad? Si tienen la posibilidad. Y sí, ha cambiado mucho, gracias a Dios, realmente en el sentido de que ahorita hay muchísimas oportunidades en Latinoamérica. Anteriormente no era así. Recuerdo que en una época usaba unas cañas que eran las FOF de González que vendían en Miami. Y usaba unas Mozart que era más difícil conseguirlas. Recuerdo que tenía que hacer ¿cómo se llama? La compra vía carta, me acuerdo. Estamos hablando de hace más de 20 años de esto. Era muy difícil. Y recuerdo que le enviaban a uno por catálogo una revista y usted veía que era lo que necesitaba. Era un desastre. O sea, realmente uno, bueno, cuando estaba en la Glotán, recuerdo, y claro, era súper complicado, o sea, era un lío. Ahorita, digamos, ahorita hay muchas oportunidades y también en el mercado costarricense ya hay varios distribuidores que están funcionando. Y bueno, una marca bueno, que es Van Doren en lo que es accesorios, eso es lo que más se utiliza. Sin embargo, hay otras marcas. Lo que yo les puedo decir es que así como nos ven a nosotros, que todos somos diferentes y bellos, todos, realmente lo mismo pasa con las cañas. Realmente es una cuestión de escoger qué es lo que se ajusta. No hay una manera de tocar, no es que con una boquilla te va a sonar mejor, realmente es que prueben. Una cosa que sí les recomiendo, dependiendo de la ciudad donde estén, es que traten de utilizar lo que es estándar. Si ustedes se compran una boquilla hecha a mano en un país, digamos, si estamos en una provincia muy retirada, donde no tenemos acceso, va a ser muy difícil conseguir otra boquilla igual. Es lo que les puedo decir. Si ustedes tienen acceso a tener a alguien que haga ¿cómo es que se llama? La reparación de las boquillas, enhorabuena. Más que todo pensando en Latinoamérica, yo sé que en Estados Unidos es otro mundo totalmente, o sea, ahí ustedes pueden ir y tener el equipo de primera,
pero eso es más que todo pensando si estamos muy alejados, tratar de buscar lo más estándar que puedan conseguir siempre. Eso sería. So I'm seeing a few questions. What books, repertoire, music, studies would you recommend for your students or anyone that wants to learn more about Latin American clarinet styles, or any books? And feel free to type these in the comments as well. I forgot to mention earlier that I am writing down everything that I hear about pieces, videos, anything at all, clarinetists, composers, and I will send a resource after this is over on our website. So feel free to use chat. Bueno, es bien complicado porque repertorio, métodos y cosas que usamos para dar clases y para instruir a nuestros estudiantes varía mucho también. No creo que que yo conozca un método de clarinete comprehensive como el método de clarinete de Bonade o de Closet, que tenga todo lo que una persona necesita para estudiar desde que comienza hasta que termina, o si es que se termina. Pero sí, yo creo que nosotros hemos aprendido a tomar un poco de todo, de todos lados. Hemos aprendido a agarrar métodos que usan los americanos, que usan los europeos, que usan en otros lugares. Hemos aprendido también a tocar nuestros propios ritmos, que son también completamente diferentes. Un guapango mexicano de un danzón cubano o de un pasillo colombiano y un venezolano no tienen nada que ver, son totalmente diferentes. Y hemos aprendido también a tocar nuestros ritmos, pero a partir de tocarlos y no de aprenderlos a través de métodos. Entonces, esta es una pregunta un poco general. En mi caso, algunas veces yo voy a algunos lugares a dar clases y veo que usan métodos y tocan repertorio que yo no conozco y me parece que es maravilloso, porque yo pienso que hay una técnica básica, una técnica básica basada en el estudio de escalas y de tonalidades o de la falta de tonalidades y que es importante abordar esa parte básica del estudio. Y esa parte básica es como, digamos, que es como universal. Ya Stevenard y Closet y Berman ya diseñaron ese tipo de trabajo basado en las escalas. Entonces, nosotros no podemos inventar uno nuevo porque no existiría, sino hay que tratar de adoptar esos básicos y usarlos. Yo tengo un compendio de escalas que uso con mis alumnos, ahora, hoy en día, muchos de mis exalumnos se ríen porque se acuerdan de esas épocas donde hay que estudiar todas las escalas y todos los arpegios y todas las terceras y memorizarlas. Y algunas veces de Closet, algunas veces de Langenus, algunas veces de Berman, algunas veces de Stevenard, de quien sea que las escribió hace muchos años, pero que todavía siguen siendo vigentes y que siguen no dándonos dolor de cabeza, pero ayudándonos a prepararnos para abordar las obras que la utilizan y que las han utilizado. Entonces yo creo que más que tener digamos, una lista de métodos latinoamericanos, o yo creo que tendríamos una lista de métodos que los latinoamericanos usamos, que no necesariamente nos pertenecen culturalmente, pero que son parte de lo que necesitamos saber y dominar para abordar el repertorio que también tocamos. Y bueno,
en una conferencia que estaba dando hace un mes y medio atrás, me preguntan acerca de la música latinoamericana y yo decía, bueno, son 14 territorios, 22 países totalmente diferentes, totalmente culturalmente diferentes. Ya como lo decía Javier temprano hoy, solamente en Colombia está todo. Y también podemos decir lo mismo de Venezuela, lo mismo de México, lo mismo de Centroamérica, lo mismo de Brasil. Entonces, o sea, hablar de música latinoamericana es meterse con todo esa, es una bolsa súper grande, con muchos estilos, con muchas maneras, con muchos ritmos, con muchas cosas. Entonces, la parte de la técnica tiene que estar el aprendizaje de la técnica para el servicio de todo ese repertorio que se debería dedicar a exaltar nuestro propio identidad cultural y que nosotros como intérpretes debemos dominar para poder ejecutarla. Entonces, ese es lo que yo pienso acerca de la técnica y como docente ahora en Estados Unidos, pero en muchos países que no ha variado mucho porque todo se basa en construir o en educar al clarinetista para ser lo más preparado posible para enfrentar el repertorio en donde esa técnica es importante. Y eso yo creo que no es solamente para Venezuela, sino para muchos países de todo el mundo y no solamente para Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Si acaso, me imagino que tal vez hicieron esa pregunta por si tenemos alguna sugerencia, ¿no? De darles algún método de cómo aprender a estudiar la música latinoamericana. Pero es totalmente cierto, no tenemos algún método y creo que si alguien quisiera abordar algún tipo de música, pues yo creo que ni siquiera nosotros tenemos ese tipo de método del que tal vez le estén preguntando, ¿no? No existe. Y tal vez existe en toda nuestra cultura, en todos los ritmos que desde niños, desde escuchando, pues no sé, las cumbias, que los sones, que el guapango, que solito se te va dando. Quieras o no quieras aprenderlo, solito tu cuerpo, lo va adoptando tu misma parte, tu mismo cuerpo lo va reconociendo y lo va adoptando y con el paso de los años se te va facilitando, porque parece que ese es el gran misterio que encierra la música latinoamericana, que a veces se les dificulta o se dificulta mucho con los ritmos, ¿no? Los ritmos a veces 1, 2, 1, 2, 3 o ritmos compuestos, que estos métodos, como bien decía Jorge, no los tenemos. Es una combinación de todos los métodos que hemos de escalas, de Stevenard, de Rose, de todo, que al final de cuentas nos llevan a hacer lo mejor en nuestra música, pero en sí creo que no existe, o ya sería más bien, pues ahí está un tema de disertación para un doctorado, o que alguien nos eche la mano a hacer un método. Pero hay piezas como las de Jorge, por ejemplo, las de Mauricio Murcia, hay piezas pero estas piezas ya son, bueno, un poco nuevas, pero yo me imagino que también hay piezas ya de antaño con esos ritmos que podrían, no sé, yo creo que pueden estar por ahí, pero un método en sí que nos enseña a aprender estos ritmos, este tipo de música, creo que no la hay. Y como bien dices, más bien nuestra formación es un poco de varios métodos, ¿no? No existe tal cual el aprender un método de, ok, música latinoamericana para clarinete o ritmos o algo así. No creo, no lo desconozco. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Hay un intento muy valioso en Colombia de estudios que mencionó Sócrates, de Mauricio Murcia. Él se ha dedicado desde hace muchos años a compilar pues son estudios de su propia autoría, en donde desarrolla diferentes aires folclóricos o populares de Colombia. Y son muy bonitos y están muy bien hechos.
Sin embargo, aunque, y esto lo digo con todo respeto por mi colega que yo aprecio mucho, más que estudios son piezas de concierto, digamos, que además él escribe admirablemente a partir de la improvisación. Son prácticamente improvisaciones escritas. Pero entonces, como colección de estudios, no podría yo decir que tienen un propósito didáctico, sino más bien un propósito estético, un propósito, digamos, de demostrar las características principales de un ritmo, o más bien podría decir que son estudios sobre la música, pero no necesariamente sobre la técnica del desarrollo de la técnica del clarinete, y no están tampoco seriados en cuanto al nivel de dificultad, que uno diga el 1 es el más sencillo y el 2 un poquito más difícil y así sucesivamente, sino que el nivel de dificultad es muy variado. Pero me parece un intento muy valioso que ha hecho Mauricio por tratar de hacer eso que nosotros ahorita notamos que no existe. Digamos, que tú digas, quiero aprender algo de música latinoamericana, en este caso de Colombia, entonces a través de sus estudios puedo conseguirlo. Como decía Jorge ahorita, en Colombia no está estandarizado la cuestión de los métodos que se usan. Puede variar mucho. De hecho, conozco que en cada universidad a veces hay 2 profesores y cada profesor usa unos métodos completamente diferentes a los de su colega. De manera que sobre eso no hay como una convergencia, no hay acuerdo. Pero todos buscan lo mismo, desarrollar las competencias musicales y técnicas que le permitan a la persona expresarse con el clarinete, abordar el repertorio. A propósito del repertorio, pues yo recuerdo que algo que me impresionó mucho la primera vez que fui a Venezuela fue ver que podría decir que todos los clarinetistas allá tocan música popular. Eso en Colombia no era frecuente, era más bien poco común. Había una ruptura entre la música popular y la música que se denomina académica o clásica o como lo quieran llamar. Y normalmente no se mezclaban. Y cuando trataban de hacerlo, el resultado era bastante catastrófico. Y entonces las orquestas, cuando trataban de tocar un pasillo, un bambuco, lo hacían muy mal y también los músicos de música popular pues no tenían acercamiento a la música clásica. Y digamos que esa polivalencia que sí encontré después, no solo en Venezuela, también en Brasil, es así bastante en Argentina. Digamos que me pareció muy, muy bonita y veo que poco a poco va ganando mucho terreno en Colombia y cada vez son más los clarinetistas muy versátiles que pueden tocar igual de bien un Mozart que un Lucho Bermúdez, que es como en Colombia nuestro Benny Goodman, digamos, local. Entonces, creo que en ese sentido se han ido borrando las fronteras. Todavía en las universidades no entra del todo la música popular, no entra del todo la música de compositores colombianos o latinoamericanos. Algunos profesores que hemos tenido mucho interés en eso, lo hemos incluido. A mí me encanta que los estudiantes conozcan la música de Arturo Márquez y conozcan a Carlos Guastavino y eso me parece a mí, de hecho, fundamental, ¿no? Por una cuestión de construcción de identidad, pero no es que el 100% de las escuelas lo hagan, el 100% de los profesores. Inclusive hace muy pocos años, yo diría que hasta hace una década, había escuelas donde eso estaba prohibido. Entonces, pero también veo que hay mucho interés de los estudiantes en tocar la música de sus compositores y también de su tiempo, ¿no? Yo sí veo,
porque ahorita lo que pasa, por ejemplo, con mis estudiantes es que no soy yo el que se los propone, ellos solitos buscan tocar y me preguntan, bueno, quiero tocar música latinoamericana, muéstrame opciones, dame repertorio. Y bueno, yo lo hago con mucho gusto porque me parece que hay obras maravillosas, realmente obras de gran factura que merecen estar en ese canon del repertorio universal del clarinete. Cuando estuve viviendo en México, entonces la experiencia fue, me sorprendió mucho que ese es un país de gente muy creativa. Hay muchos compositores. Eso para mí era extraño porque en Colombia en mis tiempos éramos muchos intérpretes, pocos compositores, pero en México es una escuela de composición tremenda. Y un amigo una vez me propuso, oye, tú que tocas clarinete, él tenía una disquera y me dijo, ¿por qué no hacemos un disco de clarinete solo? Y yo le dije, pues hombre, conozco 2 obras. En ese momento conocía El Madrigal de Mario Lavista, que me parece una obra maestra, y conocía una obra muy temprana de Gabriela Ortiz que se llama Divertimento. Gabriela Ortiz, como saben, pues bueno, yo considero que es un genio de la música. Y resulta que él, mi amigo, ni siquiera yo, se dio a la tarea de buscar y en menos de un mes ya me tenía 45 obras para clarinete solo de compositores mexicanos. Entonces, la sorpresa mía, la cantidad de música que se produce, después me di cuenta que ese caso de México se replica en otros países, que hay toneladas de música maravillosa para clarinete, que hay obras para clarinete y piano en Brasil desde el siglo XIX. Eh, es decir, la riqueza es enorme y el reto está puesto sobre la mesa, digamos, de divulgar por diferentes medios, sea grabando, sea tocando, sea enseñando, pues todo ese patrimonio que tenemos, eso no desconoce que la música de Brahms, Debussy, Poulenc, etcétera, es maravillosa y y es un gusto siempre hacerla, pero qué bonito que cada vez se va afianzando más esa práctica de estar tocando la música de Latinoamérica y estarla divulgando por todos los medios. Aparte que hay gente que lo hace muy bien. So this is another question that I'm seeing, actually 2 very good questions. In your experiences, what are the strengths of the clarinet in Latin America, and what challenges have you experienced playing Latin American clarinet music or trying to promote this music? So any experiences that you care to share? Bueno, Okay. perdón, Sí, sí. ya nos lanzamos. Yo lo digo brevemente. Siempre me ha gustado tocar música latinoamericana y mi experiencia ha sido enriquecedora por la posibilidad de interactuar con los compositores, que me parece algo, pues para un intérprete, algo que debería todo el mundo hacer. Mi experiencia ha sido sobre todo en grabaciones, de grabar mucha música de compositores mexicanos y colombianos, que son los 2 países, digamos, con los que yo tengo mayor relación y afecto además. También de encargar obras o por lo menos entusiasmar a los compositores a que escriban. He tenido la fortuna pues de que algunos compositores se han animado a escribirme piezas, 3 conciertos con orquesta de Andrés Posada, Diego Vega y Marco Alunno, que es un italiano, pero que hace tanto que vive en Colombia que ya parece más colombiano que cualquiera. Y bueno, las grabaciones son más de 100 obras, los estrenos son muchos, pero creo que la tarea es infinita, entonces, bueno, está mucho por hacer y también conozco las grabaciones de muchos colegas. Para mí, un referente, Luis Humberto Ramos, me parece que
ha marcado todo un camino en ese sentido, sus grabaciones son excelentes, a él le debemos muchas de las mejores obras que hay en Latinoamérica para clarinete. Entonces, como que siguiendo ese camino, he encontrado un trabajo satisfactorio. Yo lo que sí podría decir es que es importante en esos procesos, a veces pasa que los compositores tratan de generar una obra de ritmos de otro país, y a veces no es muy efectivo en ese proceso. Lo que les puedo recomendar es que cuando van a tocar música popular traten de involucrarse con, primero pedir referencias, ¿verdad? De clarinetistas, ojalá del país, y buscar las obras y tratar de imitarlo. Eso por un lado. Y de alguna manera ya ahí tener ese acercamiento donde el compositor, ¿verdad? Eso que dice el maestro Asdrúbal es muy importante. Además, creo que tienen que ir de la mano. Y bueno, y refiriéndome un poco a la pregunta anterior, hay excelentes compositores en Latinoamérica y pienso que nosotros como latinos tenemos que empezar a ver hacia lo que nosotros estamos produciendo. Siempre estamos viendo hacia Europa, Estados Unidos. Es muy importante, esas son las bases, pero también hay mucha música que se está generando en nuestros países que no se les está dando el espacio. Eso por un lado. Y además, otra cosa, yo estoy tocando, yo vivo como en dos mundos, entre la música popular y la clásica, y pasa mucho que los muchachos quieren tocar música popular sin tener bien las bases de la música clásica. Ahí estamos mal. O sea, un clarinetista tiene que tener las bases claras, o sea, sonido, afinación, escalas, hacer todo ese trabajo, y ahora sí, si quiere hacer música popular, hágala. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay gente muy capacitada haciendo música popular, que toca música clásica muy bien en Latinoamérica. Ya eso de que pasaba anteriormente, que el clarinetista popular tenía su mala técnica, en estos momentos no está sucediendo. Vos vas por ejemplo, a Colombia y escuchás a clarinetistas, por ejemplo, Guillermo Marín, principal de la Filarmónica de Bogotá, que hace su disco de música popular. Te vas, Jorge Montilla, obviamente, que está aquí, los discos que, el maestro Asdrúbal también, por mencionar algunos, Alcides Rodríguez, Paquito de Rivera, hay cualquier cantidad de gente. Entonces, para motivar a los muchachos de que las bases tienen que estar claras, ¿verdad? Y para abordar la otra música. Y sí es muy importante interactuar con los compositores. Siempre eso hay que tenerlo sumamente claro. Y aquí sí tengo que alabar mucho a México, en el sentido de que yo creo que es de los países donde los compositores tienen más espacios para generar. Yo siempre que voy allá me encuentro obras increíbles, y es porque hay tanta obra porque es que al compositor se le da el espacio. El problema es que en nuestros países muchas veces las orquestas no tocan su música, o simple y sencillamente los mismos, ¿cómo se llama? Intérpretes no los buscan. Entonces es importante, si quieren generar algo nuevo, que por cierto ya hay muchas versiones de Poulenc, hay muchas versiones de Saint-Saëns, increíbles todas, y algunas no tanto, pero entonces más bien tratemos de buscar algo diferente, es lo que les puedo recomendar a los muchachos. Creo que como que siguiendo tu línea y bueno, la de todos también, creo que como latinos siempre hemos estado expuestos y siempre hemos estado animados, digamos, a tocar nuestra propia música, a encontrar esos detalles, elementos que hacen que a nosotros nos interese inclusive ejecutar nuestra propia música. Entonces, siempre es interesante dirigir a los estudiantes a que estudien el repertorio estándar, porque eso es parte de la preparación técnica y la preparación internacional también. Cuando tú vas a una clase maestra, siempre es bueno tener ese repertorio a mano, ¿no? Pero también es importante
como latino, conocer tu propio repertorio y ejecutarlo así también como ejecutas la obra clásica o la obra, pues, Weber, Schumann, Poulenc, ¿verdad? Asimismo sea con el repertorio latino y siempre hay que tener ese grado de responsabilidad como ejecutante. Ahora, tenemos muchos compositores en cada uno de los países latinoamericanos que han hecho obras increíbles, maravillosas, y también es bueno tener esa cercanía con compositores de tu país para entonces tú también poder crear un repertorio nuevo, digamos, y que tenga nuevas tendencias, nuevos recursos para el clarinete, y eso va a ayudar también a que tú, pues, tengas esa conexión entre el compositor y la obra, ¿no? Y pueda resultar algo maravilloso y que inclusive puedas compartirlo a nivel latinoamericano y exterior, ¿no? Entonces, una de las anécdotas, por ejemplo, que tuve en el festival Mi Club, que organizo en Panamá, es eso, conectar con un compositor de Panamá y poder estrenar su obra en el festival. Creo que eso inclusive ayuda a que los propios participantes del festival se animen a tocar repertorio de su propio país y ejecutarlo lo mejor posible. Muy bien, yo creo que lo que yo pienso es que la fortaleza de la música del clarinete en Latinoamérica depende de nosotros, de los clarinetistas que tocamos y que somos de Latinoamérica, de nuestros logros individuales y de nuestros logros individuales depende la fortaleza de nuestro instrumento en nuestros países, en nuestras regiones, y bueno, y es un logro que se ha evidenciado en nuestras posiciones en orquestas y en universidades en otros lugares y también en nuestros países. Lo otro, yo creo que más que una fortaleza del clarinete en Latinoamérica, es una parte de ser músico en esta parte de la humanidad, que un músico debe tratar, debe ser la visión del músico de este momento de la historia, de incentivar la creación de música que muchos de nosotros hacemos, también de ser voceros de la misma música, sea escrita para nosotros o no, y también ser voceros de nuestra identidad cultural. Entonces, por eso es que el clarinete en Latinoamérica y tocado por latinoamericanos va ganando espacios cuando nosotros ganamos espacios. Entonces, y nosotros ganamos espacios cuando tenemos posiciones en las universidades, cuando tenemos posiciones en las orquestas, cuando grabamos discos, cuando generamos la composición para el instrumento, o cuando producimos alumnos que hacen estas cosas. Entonces, todo esto es parte de un perfil que yo considero que es lo que un músico actual debe hacer, independientemente de si sea latinoamericano o no, y que nosotros estamos tratando de hacerlo más seriamente y en nuestra condición de trabajadores arduos y de nuestra condición de ser curiosos con nuestro instrumento, con nuestra música, de ser un poco reactivos ante todo esto. Entonces yo creo que eso es que como resultado es que vamos fortaleciéndonos como ejecutantes y vamos dándole un reconocimiento a nuestras identidades geográficas, que en este momento son latinoamericanos, y clarinetistas latinoamericanos. Entonces, claro, tenemos nombres aislados
de gente que ha contribuido en una de estas áreas o en varias de todas estas áreas, pero todas estas áreas son el perfil que se necesita en estos momentos. Y yo creo que por eso que estamos fortaleciendo el clarinete en Latinoamérica y dándole la identidad a través de los latinoamericanos que hemos ido logrando tomar espacio en esos territorios que son de competencia, que son territorios difíciles de tomar, pero a través del trabajo duro, de la tenacidad, de la curiosidad y del talento, entonces hemos logrado también tomar posesión de algunos espacios que son importantes y bueno, venimos de cada uno de estos países que, como ya lo he dicho, no pueden ser más diversos, no pueden ser más diferentes unos de otros, pero a todos nos une la misma parte cultural de ser latinoamericanos, de hablar el mismo idioma y también en este caso de tocar el mismo instrumento. Well, I hate to wrap things up. This has been a really great conversation. I've picked up words here and there, but I hope everyone that speaks Spanish can appreciate this. From what I can tell, it's been a really, really interesting discussion. I think there were a lot of wonderful questions that were asked. So I want to end this panel by saying muchas gracias a todos. I hope my pronunciation wasn't too bad. I'm trying. This has been very exciting for me, and I hope everyone who has been watching this. So thank you all so much for watching this panel. As a reminder, we have many more panels for the rest of today. I'll read those very quickly. In about 40 minutes, we have our next panel, Auxiliary Clarinets. That will be at 12 p.m. Eastern Time. All of the times, I will say, will be in Eastern Time. At 2 p.m., Finding Your Inner Voice. 5 p.m. is Game Show Trivia. Tomorrow morning at 10 a.m. is Weekend Warm-Up. At 12 noon tomorrow, Clarinet Continuations, Adult Enthusiasts, and New Horizons. At 2 p.m. tomorrow, Clarinet and COVID, Teaching in the Time of COVID-19, where we will be discussing health and wellness in the arts during the time of COVID-19. And finally, at 5 p.m. tomorrow is Creating Clarinet Content Online. So I hope you all join in for as many panels as you want. As a reminder, this schedule, all of the artists and panelists is listed on the website. We also have a virtual exhibit hall for anyone who wants to shop online. You can visit all of the exhibits, shop the products there. We also have a store on Threadless. If Jessica wants to put that in the comments, it's clarinet.threadless.com. We have International Clarinet Association merchandise. You might have noticed my official ICA coffee mug. So if anyone, Jessica has a water bottle. You can't really see, but I'm wearing an ICA Plays On t-shirt. Someone bought a beach towel yesterday and made me very jealous that I was not at the beach. So feel free to look at all of that. But thank you again to all of the wonderful panelists. I really appreciate all of you joining us this morning and sharing your expertise. Jessica and I were saying you were sharing double expertise in clarinet, but also in Spanish. So thank you all so much. We really appreciate this. Thank you, everyone, and we'll see you at the next panel. Just a reminder, sorry, just a reminder, the panels will all be on YouTube next week. So be sure to look for, if you tuned in a little bit late and missed the first portion, or if you have a friend that you wanted to share this panel with, be sure to look out on our Facebook and other social media channels for the links to those in the YouTube channel as well. So thank you all so much. We hope we can do this more in the future. We'd love to include more multi-language panels and things like this at all of the festivals and on our sites going forward. So thank you for breaking the ice and helping us to get there, doing it for the first time. We'll see you all in just a little while at noon for our exciting auxiliary clarinet panel. Thank you all. Have a good one. Thank you, Jessica. Thank you. Bye. Thank you. Bye.